Según lo define la ley agraria, el ejido es el núcleo de la población conformado por las tierras ejidales y los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales. El ejido es un tipo de tierra en la legislación mexicana, asociado principalmente a la reforma agraria revolucionaria, que proyectó la ley agraria de 1915 como un terreno colectivo, indiviso y sin posibilidad de venderse o heredarse. Los ejidales ofertan una importante producción agropecuaria y en sus suelos están la mayor parte de los montes, áreas forestales, manglares, costas, aguas, minas y diversos atractivos naturales. Tipos. Tierras de acceso abierto. En esta clase de tenencia nadie puede reclamar la propiedad de la tierra o el recurso, y nadie puede ser excluido de su acceso. A veces se aplica a terrenos forestales o pastos. Los recursos marinos normalmente son de este tipo. Tierras comunales. Son tierras comunitarias poseídas conjuntamente en sistemas de tierras tradicionales. Están abiertos a todos los miembros, pero hay restricciones comunitarias sobre el uso y el acceso a ellas. Frecuentemente son tierras de pastoreo. Tierras colectivas. Usadas para producción conjunta por un grupo de familias y establecidas por decisión de las autoridades centrales de la reforma agraria. Su uso no es controlado por autoridades tradicionales, sino más bien por estructuras administrativas de reciente creación. Pueden incluir parcelas individuales y parcelas trabajadas conjuntamente. En la mayoría de los casos, los miembros de las fincas colectivas no han decidido la forma en la que la tierra debía ser retenida y explotada, sino que la decisión fue tomada de manera centralizada. Derechos individuales sobre parcelas en tierras con tenencia asociativa. Estos derechos incluyen a las parcelas individuales en regímenes de tenencia tradicional y colectivos. Derechos privados sobre la tierra. Estos derechos incluyen la propiedad, con diversos grados de restricciones, y otros derechos de usufructo en un contexto de mercado, tales como el arrendamiento y la parcería. También pueden ser subordinados, temporal y parcialmente. La propiedad trae consigo el derecho de disponer de la tierra en conformidad con los deseos del propietario. Venta, arrendamiento, herencia y cargos contingentes tales como las hipotecas. Tierras estatales. En este caso, los derechos de la propiedad están asignados a una institución del sector público, local o nacional. Algunas de las características que diferencian al ejido de una propiedad privada son las siguientes. No cuentan con una escritura. En lugar de esto, cuentan con un certificado parcelario. Un predio ejidal no tiene dueños, solo cuenta con posesionarios. No pertenece a una sola persona, ya que es propiedad federal. Se puede decir que los terrenos ejidales son tierra prestada a campesinos, que tienen el permiso de trabajarlas, pero no tienen ningún otro tipo de derecho sobre ella. No pueden venderse. El dueño de un ejido solo tiene el derecho de ceder las tierras a otros ejidatarios, pero no puede venderlas. Para ser propietario de un terreno ejidal es necesario ser ejidatario, ya sea como campesino de profesión o como avecindado de la zona en donde se piensa adquirir el terreno. Sin embargo, este es un proceso largo que puede llevar de 9 a 10 años, y eso es solo la antelaza a un segundo procedimiento en el que se deberá adjudicar el terreno después de varios años de haber trabajado las tierras como un campesino. El objetivo principal de los predios ejidales es satisfacer las necesidades de sus integrantes mediante el aprovechamiento del potencial y la actitud de las tierras que cultiven, esto en beneficio de sus integrantes. Los requisitos legales para construir el ejido son: 1. Los integrantes deben ser mínimo 20 individuos. 2. Que cada individuo aporte una superficie de tierra.
3. Que el núcleo cuente con un proyecto de reglamento interno que se ajuste a lo dispuesto en la ley agraria. 4. Que la aportación como el reglamento conste en escritura pública y se solicite su inscripción en el Registro Agrario Nacional. Y finalmente hablaremos de la historia del ejido en México. En el último tercio del siglo XIX se desamortizaron los bienes comunales, particularmente las de los pueblos indígenas, y favorecieron la concentración de las tierras en pocas manos, ya fueran hacendados, compañías deslitadoras o empresas petroleras. La concentración de la tierra en pocas manos tuvo distintos matices en México, pero la Ley Agraria de 1915, confirmada por la Constitución de 1917, abolió dicho sistema bajo una reforma agraria que no se consolidó sino hasta la presidencia de Lázaro Cárdenas en 1934. Los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana retomaron el nombre del ejido para el nuevo sistema de tenencia de la tierra. El propósito inicial de la reforma agraria a través del sistema de ejidos fue el de restablecer la propiedad de quienes habían sido despojados de sus tierras durante la desamortización civil, aunque el repartimiento se extendió posteriormente a los campesinos sin tierras. Dicho reparto se dio a través de los ejidos, que poseían personalidad jurídica y representación propia frente a autoridades municipales, estatales y federales, sin posibilidad de ser vendidas o heredadas. Estaba formado por comunidades rurales concentradas en un asentamiento principal, cuya producción agrícola, ganadera o forestal tenía propósitos económicos, pero también una parte para el autoconsumo. Cabe mencionar que en diversos estados como Veracruz, Michoacán y Yucatán, en la década de 1920, la formación de ejidos estuvo vinculado a movimientos agrarios y políticos regionales que trataban de imitar las granjas soviéticas.